la juventud indígena guaraya, en busca de proponer soluciones a problemáticas que encuentran en su territorio, se han organizado para realizar acciones que contribuyan a una gobernanza y gestión territorial sustentable e inclusiva. Los proyectos de leyes de la juventud los hemos venido luchando desde hace 5 años atrás. Se ha dado por fin de que puedan escucharnos para poder entrar dentro de lo que son las leyes municipales de la juventud. Es así que de esta manera ya nosotros somos tomados en cuenta y tenemos más peso dentro de la participación en la toma de decisiones. El año 2021 empiezo con actividades con el IDIS, participando en cursos, formaciones de bosques, territorios e informándome sobre aplicativos que hay para poder tener una mejor educación en el tema del medio ambiente. En el año 2022 participamos de una serie de encuentros interregionales que se llevaron a cabo en 3 lugares: Concepción, Yacuiba y Santa Cruz, en el cual nosotros aprendimos sobre diferentes cosas que implican lo que es el cambio climático. Aprendimos a construir nuestras narrativas, mostrar nuestras experiencias como jóvenes, las que tenemos desde nuestro municipio. Y queremos llevar todo esto que estamos aprendiendo en estos encuentros a nuestro municipio para replicarlo, para que los jóvenes también aprendan y hagamos gobernanza, hagamos actividades y combatamos el cambio climático. Es así que se ha convertido en una experiencia muy buena y de mucho aprendizaje para poder llegar a otros espacios en los cuales he sido partícipe, como a nivel nacional en la LCOI. Y gracias a esta participación llego a lo que viene a ser la participación en un espacio internacional, ya no como joven guarayo, sino como representación a Bolivia, a representar en una COI, que es en la Conferencia Mundial de Jóvenes por el Medio Ambiente. A partir de estos espacios, la juventud articuló una organización de representación regional, que como primera acción elaboró una Agenda Climática 2023-2027, cuyos ejes temáticos son gobernanza y justicia territorial climática, conservación y protección del agua, prevención y control de incendios forestales, cuidado de los bosques y tierra, respuesta a la sequía, y sistemas productivos amigables con el medio ambiente. La finalidad fue contar con una herramienta que ayude a dirigir acciones a mediano plazo hacia la incidencia política, económica y ambiental, con vistas a mejorar las capacidades de adaptación al cambio climático, así como visibilizar la interseccionalidad entre los derechos ambientales, derechos humanos y derechos de la juventud. Nosotros como Juventud Guaraya nos sentimos comprometidos, estamos con una organización fuerte para poder incidir en los jóvenes guarayos del territorio, y no solo en quedarnos con el territorio indígena guarayo, sino impartir y a través de nuestras acciones poder incentivar a los otros territorios indígenas. La juventud indígena de Guarayos demuestra que sí puede involucrarse con mayor efectividad en espacios de toma de decisiones, con propuestas y acciones a través del empoderamiento político. Ahora realizan mayores acciones para poder mantener los sistemas de vida ligados al bosque, decidiendo lo que consideran más favorable para su territorio. Nosotros como jóvenes somos el principal actor, ya que somos los principales que vamos a recaer con toda la responsabilidad para cuidar nuestros bosques, preservar nuestro territorio, quienes cambien el pensamiento del que se tiene actualmente sobre el medio ambiente. Queremos ser los iniciadores, impulsores de toda esta gobernanza que queremos tener en nuestro territorio indígena.